Hola, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendice a todos. Espero que estén allí congregados, reunidos en familia para recibir este mensaje precioso de la palabra de Dios. No sé lo que tú estés viviendo en este momento, atravesando, pero sé que este mensaje es un mensaje de vida para ti y para todos aquellos que nos escuchan por primera vez. Pido a Dios que este mensaje lleve salvación, lleve libertad, traiga libertad y traiga sanidad para todas aquellas personas que lo necesitan. No importa el problema o la situación que se esté atravesando, Jesús siempre tiene la respuesta. Por eso quiero compartirles allí en Lucas capítulo 8, versículo 40, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Jairo, un hombre prominente, un principal de las sinagogas, quizá un hombre rodeado de gente importante, filósofos, doctores, hombres religiosos del tiempo, sacerdotes, levitas. Muchos amigos podría llegar a haber tenido Jairo porque era un hombre importante, dice la palabra, era un principal de las sinagogas. Versículo 42 dice: porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. La razón por la cual Jairo había ido en busca de nuestro Señor Jesucristo a buscar a Jesús era porque su hija estaba en un estado terminal, una niña de 12 años. No sabemos cuál era su enfermedad, pero lo cierto era que estaba a punto de morir, y Jairo fue allí en busca de Jesús para que Jesús fuera a su casa, colocase sus manos sobre esta niña y que esta niña recibiera sanidad. Jairo tenía la fe, tenía la confianza de que Jesús en él está el poder para sanar a su hija, y él fue en busca de Jesús a rogarle, a suplicarle para que fuera y sanase a su hija que estaba a punto de morir. Dice la palabra del Señor: y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, la misma edad que tenía esta niña, esta mujer padecía 12 años de un flujo de sangre, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Maravilloso es Dios, que por donde quiera que Él pasa, Él va obrando señales, prodigios y milagros. Él va solucionando problemas y circunstancias para todos aquellos que confían en Él, para todos aquellos que creen en Él, todos aquellos que deciden acudir a Jesús. Esta mujer dijo: si tan solo tocare el borde del manto de Jesús, yo voy a recibir sanidad. Lo que los médicos no han podido hacer, este varón, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del carpintero, conocido así, tiene el poder para sanarme, pensó esta mujer, y asimismo de esta manera recibió sanidad. Dice aquí el versículo 45: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer tocó a Jesús con fe, porque para recibir un milagro, para recibir de Dios, hay que creer en Él y pensar con todo nuestro corazón, creer en Él con todo nuestro ser, desde lo más íntimo de nuestro ser, creer que Él es poderoso para obrar. Dice que cuando esta mujer tocó a Jesús con esta fe, poder de Jesús salió y automáticamente ella recibió la sanidad. Y le dijo, versículo 48, y él le dijo: hija,
tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Aquel varón que se había dirigido a Jesús para recibir un milagro de sanidad para su hija moribunda, ahora recibe la mala noticia de que la niña había muerto. Ya el milagro de una sanidad para los hombres, podríamos llegar a pensar, ya no era un milagro de sanidad, sino que ahora la situación se había tornado tan complicada, porque como piensan los hombres que todo en la vida tiene solución menos la muerte, ahora sí que hubiese sido para que Jairo hubiera tomado una decisión de desesperarse, angustiarse, aún poder llegar a levantarse contra esta mujer por haberle quitado el tiempo a Jesús, tiempo que él necesitaba para que fuese a su hogar, a su casa, para sanar a su hija. Y le llega la noticia a Jairo de que su hija había muerto. Pero noten ustedes, no molestes más al maestro. Porque muchas personas piensan que cuando nosotros vamos a Dios a hacer oración, a colocar rogativas, peticiones delante de Dios, es molestar a Dios. Te quiero decir, tú nunca molestas a Dios cuando oras, cuando le pides, cuando le clamas. Sea la situación grande, el problema grande, o sea una situación, un problema pequeño. Sea lo que sea. Problemas de enfermedad, situaciones difíciles, problemas económicos, problemas en tu hogar, en tu casa o en tu familia, por tus hijos, por tu familia. Quizá podríamos decir por tus hijos drogadictos, por el esposo alcohólico, por la situación que sea. Porque quieres orarle y pedirle a Dios allí porque Dios haga un milagro en el área de una sanidad, de un órgano, lo que sea, enfermo. Aún por la esterilidad de una mujer, sea la situación que sea el problema que sea. Te voy a decir una de las cosas, que los tiempos de Dios son perfectos, y eso aún lo entendió Jairo, porque cuando recibió Jairo la noticia allí de aquel hombre que le decía: no molestes más al maestro, no lo molestes más. Vean lo que dice. Este hombre que fue a darle la noticia a Jairo de que su hija había muerto, este hombre pensaba: Jairo se fue a molestar al maestro, pero ya, se murió la niña, ahora voy a decirle ya no moleste más, no canse más al Señor. Hay personas que no van a querer que tú le ores y que tú le pidas a Dios y que tú le clames a Dios. Encontramos a un ciego Bartimeo, un mendigo que pedía limosna junto al camino. Cuando este hombre ciego, el hijo de Timeo, escuchó que Jesús caminaba por allí, iba pasando Jesús y la gente murmuraba, hablaba, y este hombre entendió que el que iba allí era quien tenía el poder para sanarle. Se levanta allí, aunque ciego, pero no mudo, clamaba y rogaba a gran voz y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos intentaban callar allí a Bartimeo, diciéndole allí: cállate, no grites, porque gritaba más que todos aquellos que estaban haciendo algarabía alrededor de Jesús. Y lo querían callar, pero él gritaba más fuerte y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le manda llamar y traen al ciego a Jesús. Jesús le pregunta: ¿qué quiere que yo haga por ti? Él le dijo: Señor, que reciba la vista. Y dice la palabra del Señor que automáticamente Dios le concedió a este hombre el milagro de poder volver a ver. De volver a ver. No sé si había nacido ciego de nacimiento, pero le concedió el volver a ver.
Nuevamente vuelvo y reitero que hay quienes quieren acallar nuestra voz cuando oramos y clamamos a Dios. Pero cuando nosotros persistimos en nuestra fe y cuando creemos y confiamos en Dios, no hay nadie que quien nos detenga, no hay nadie que se interponga. Puedo citar también allí la mujer sirofenicia, la mujer cananea, una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, llamada o conocida como los perrillos, los que no pertenecían allí al pueblo escogido de Dios. Esta mujer cananea va a Jesús porque su hija está endemoniada y da voces detrás de él y de sus discípulos. Y los discípulos le dicen, bueno, atiéndela, porque da voces. Está cansona esta mujer, mire a ver cuál es el problema, Señor, atiéndale a ver, quitémonosla de encima, porque esto es harto, pensaron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, súplale allí a ver cuál es el problema. Y esta mujer le pide a Jesús que libere a su hija de un demonio que la atormentaba. Jesús le responde a esta mujer y le dice, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y esta mujer no se enojó, no se indispuso contra Jesús ni contra los discípulos, sino respondió de la manera más sabia, porque era una mujer de fe, una mujer que aprendió que verdaderamente cuando uno cree, todo le es posible, pero cuando cree en quien tiene el poder para salvar, en Jesucristo, el Hijo de Dios, que cuando uno deposita su confianza en Él, puede recibir de Él un milagro. Y aunque ella no se sentía ni merecedora de ninguna manera de ser atendida por Jesús, respondió de una manera sabia y le dijo, Señor, yo sé que no pertenezco al pueblo de Israel, soy una mujer de otro pueblo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Yo sé que tú has venido al pueblo de Israel, pero yo necesito de ti un milagro y puedo saciarme de esas migajas porque creo que solamente con una palabra o con que tú lo digas, Señor, o con que tú obres, mi hija va a ser liberada. Yo creo que en ti está el poder para salvar. Esta mujer confió en Jesús de una manera poderosa y sobrenatural. Su fe no fue una fe de razón humana, como la fe de Jairo, tampoco fue una fe de razón humana, ni del ciego Bartimeo, no una fe racional, sino una fe profunda, poderosa, porque ellos atravesaron el umbral de la incredulidad a llegar a estar en el lugar donde todo es posible, donde no hay nada imposible para Dios. Estas personas aprendieron a atravesar ese umbral de no quedarse en medio de las circunstancias, de no pensar en el espacio, de no pensar en el tiempo, de no pensar en la gente alrededor, el qué dirán, el qué piensan, de no pensar en su posición, si se es rico o si se es pobre, o la religión a la cual se pertenece. Ellos no pensaron en ninguna de estas cosas, sino sus corazones estaban en un solo lugar, allí en la presencia del que todo lo puede hacer. Ellos habían atravesado el umbral de la incredulidad para pisar allí los atrios del Señor y presentarse delante del Maestro, creyendo que Él es poderoso para hacer milagros, prodigios, señales, liberaciones, sanidades. Ellos entendieron esto y por eso pudieron recibir de parte de Dios todo aquello que pedían. Dice la palabra del Señor que al instante el Señor le dijo, mujer, grande es tu fe y conforme has creído, así va a ser. Y su hija fue liberada de ese demonio, porque la fe verdaderamente trasciende las circunstancias, los tiempos y los espacios. Nunca debemos colocar nuestros ojos en lo que hay alrededor nuestro. No importa lo que el mundo diga, Dios obra y actúa a través de su poderosa palabra.
y la confianza que nosotros tenemos en ella, en Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero que miremos allí. No molestes más al maestro, dijo este hombre. Creo que para Dios no es una molestia que tú vayas y le pidas. Para Dios no es una molestia que tú le ruegues y le clames. Jesús no se va a enojar jamás. De hecho, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor nos ha enseñado, ruega, coloca peticiones delante del Señor, coloca tu petición delante de Dios y Él va a obrar. Pídele al Señor noche y día. Él no se indispone. Él no se va a enojar contigo. Al contrario, nos declara su santa palabra y Dios nos habla a nuestro corazón que debemos rogarle siempre, en tiempo y fuera de tiempo debemos orar a Dios. Dios espera que tú ores. Dios espera que tú coloques todo lo que necesitas delante de Él para Él poder obrar. Yo sé que Dios conoce tu problema, tu situación o la circunstancia que estás atravesando, o quizá no seas tú, pero puede ser tu familia. Y Dios está dispuesto a escucharte, porque allí cada persona, como en el caso de Jairo y de la mujer cananea, fueron a rogar por sus hijos. Tú puedes clamarle y decirle, Dios, yo te pido por mi familia, te pido por mis hijos, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, por mi abuelo, por mi abuelita, te pido por mis tíos. Dios no se va a enojar cuando tú vas allí y le oras y le clamas a Él. Él está dispuesto a responder porque Él quiere que tú confíes en Él. Dios conoce tu necesidad, pero Dios quiere escucharte a través de la oración, porque esa oración determina la confianza que tú tienes en Él. Dice la palabra del Señor, versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. El temor, el miedo, es todo aquello que no deja que la fe obre en nuestra vida y en nuestro corazón. Jairo, aquel hombre que había ido a pedir un milagro, que era un milagro de sanidad, ahora no era un milagro de sanidad, ahora tendría que ser un milagro mucho más grande y mayor de acuerdo a las circunstancias y a la razón humana. Para nosotros, quizá las necesidades de unos pueden ser más grandes que las de otros y llegar a determinar que así lo son. Pero para Dios no hay problema grande ni pequeño. Dios tiene el poder para orar en todo. Versículo 51. Entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús es la respuesta, querido hermano. Jesús es la respuesta, querido amigo. Jesús tiene el poder para resucitar aún los muertos. La gente suele decir que todo en la vida tiene solución, menos la muerte. Podrían haber llegado a pensar los hombres naturales allí alrededor, los que se burlaban de Jesús, o los muchos allí que escucharon cuando este hombre le llevó la mala noticia a Jairo de que su hija había muerto. Muchos pudieron haber dicho, no, tremendo, terrible, se acabó. Qué tristeza, se murió la niña. Muchos podrían llegar a decir que todo en la vida tiene solución menos la muerte, como lo suele repetir la humanidad. Pero te digo una de las cosas, que en realidad todo en la vida tiene solución y también la muerte, porque Jesucristo es la resurrección.
El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la respuesta para todas las cosas. Jesús es la respuesta aún para la muerte. Jairo, aquel hombre que aprendió a colocar verdaderamente sus ojos en Cristo Jesús. Aquel que no se desesperó ni por un instante al ver que una mujer había detenido a Jesús en el momento más en que él más necesitaba de Jesús. Podría llegar a decir los hombres naturalmente: aquella mujer había robado el tiempo que él necesitaba para que su hija pudiese ser curada. Pero te digo algo: los tiempos de Dios siguen siendo perfectos. Dios nunca llega tarde. Dios todo lo tiene bajo control. Dios lo sabe todo. Dios no se mueve en medio de los espacios nuestros o los tiempos nuestros o circunstancias nuestras, porque Él es el ayer, Él es el hoy y Él es el mañana. Él todo lo tiene bajo control. Todo lo tiene bajo su poder y bajo su gracia. Querido hermano, querida amiga, amigo, allí, amados hermanos, espero que este mensaje de la palabra de Dios llene su corazón y que tú puedas atravesar hoy el umbral de allí, el umbral de la incredulidad, a entrar a la presencia de Dios, atravesar allí el cuerpo, la carne de nuestro Señor Jesucristo, el velo, atravesar allí y llegar hasta el corazón de Dios. Que te puedas presentar delante del Señor ante sus atrios, que puedas atravesar el umbral y presentarte delante de Dios, allí ante la presencia de Dios en el lugar santísimo, y que allí puedas ver que para Dios no hay nada imposible y que todo es posible, porque cuando tú miras desde la fe, desde lo que es Dios, vas a ver que todas las cosas son transformadas y cambiadas por el poder del Señor, y que puedes confiar en Él plenamente y que puedes estar seguro en Él, porque Dios no te va a fallar, Dios no te va a faltar nunca. No molestes al maestro, dicen algunos. Cállese, dicen otros. Vete, porque para ti no es esto o aquello de la palabra de Dios o de su Santo Espíritu. Y yo te digo hoy, confía en el Señor y Él hará. Ven a los pies de nuestro Señor Jesucristo, acércate en fe y téngalo por seguro que nuestro Dios, nuestro Señor, va a orar poderosamente a favor tuyo. Pero sobre todas las cosas, acércate a Jesús para recibir salvación y vida eterna. Te invito a que lo hagas en el nombre de Jesús. Él no te va a fallar. Él no le falló a Jairo. No le falló, aunque le dijeron que su hija estaba muerta. Él no le falló cuando se detuvo a hablar con la mujer del flujo de sangre, la que había sido curada por él. Te invito a que ores allí en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Si tú no tienes a Cristo y no le has entregado tu vida a Cristo, dile hoy: Señor, yo te necesito y te recibo aquí en mi corazón como el Señor de mi vida. Y así como Jairo corrió y se postró delante de ti, yo también hoy me postro delante de ti, Señor. O como aquella mujer cananea, yo también vengo a ti, Señor, aunque me digan que yo no merezco por mi religión a la que pertenezco. Hoy Dios te dice: acércate a mí, dice el Señor. Acércate a mí porque me vas a conocer. Dile: Señor, yo te necesito con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. Sálvame, Señor. Libera mi corazón. Perdona mis faltas, mis pecados. Perdóname haberte tenido siempre lejos de mi vida. Y acepto, Señor, tu nombre como nombre sobre todo nombre,
te acepto en mi corazón. Gracias, Señor, por haber traído esta palabra a mi vida. Dile, Señor, gracias por haberme hablado y por haberme ministrado y por brindarme tu amor, tu gracia y tu salvación. Gracias, Señor Jesús. Gloria al Señor. Iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo, Dios me los continúe bendiciendo siempre. Seguimos aquí unidos, fervientes, en amor, en espíritu, no teniendo temor a todo lo que hemos tenido que vivir, a las circunstancias. Las circunstancias no nos pueden, porque Dios está sobre toda circunstancia. Confiemos y sigamos adelante como iglesia. La iglesia somos todos nosotros, e igual aquí están estas instalaciones esperándonos para cuando podamos volver a reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos mucho en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los continúe bendiciendo siempre y que la gracia y el amor de Dios me los acompañe ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, amada iglesia.